Muy buenas noches, comunidad de Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia número 1. El perro negro. Leyendas de pueblos. Créditos a su autor. Ty Smith. Era una noche fría en Hidalgo. 3 borrachos. Manuel, Toño y el güero tambaleaban de regreso a sus casas por la calle vieja, riéndose a carcajadas. Ya me dijeron que aquí sale el perro del demonio, dijo el güero, escupiendo al suelo. Puras mamadas, ¿a poco le creen? Toño levantó la botella y brindó. Salud por el perro. Si aparece, yo le doy un trago. Manuel, con la mirada retadora, respondió. Pues yo digo que si sale, lo agarro a pedradas. En eso, el aire se volvió helado. Los borrachos dejaron de reír. A unos metros, un perro negro enorme estaba parado en medio de la calle, inmóvil, como esperándolos. No mames, exclamó Toño. Está grandísimo. Va, no es nada. Se burló Manuel. Quítate, pulgoso. El perro levantó la cabeza. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Gruñó, y el sonido era tan grave que parecía salir del suelo mismo. Yo mejor me voy, balbuceó el güero, retrocediendo. Manuel soltó una carcajada. ¿Le tienen miedo a un perro? Pues yo no. Le lanzó una piedra directo al hocico. El perro no se movió, hasta que de pronto se alzó en 2 patas, revelando un cuerpo enorme y retorcido, mitad hombre, mitad bestia. Jesucristo bendito. Gritó Toño, corriendo. ¡Corran! Gritó el güero. Pero Manuel se quedó paralizado. La bestia lo tomó del pecho con garras enormes y lo levantó como si fuera un muñeco. Suéltame, hijo de puta. Gritó Manuel, pataleando. El perro gruñó tan fuerte que le reventó los oídos, y en un solo movimiento le abrió el vientre de lado a lado. Las tripas cayeron al empedrado con un golpe, y la sangre corrió por la calle. Dios mío. Chilló Toño, viendo de reojo. Lo está destripando. El güero lo jaló del brazo, temblando. Corre, cabrón, si no quieres que nos toque a nosotros. La bestia arrojó el cuerpo de Manuel contra la pared. Su cara había quedado destrozada, irreconocible, con los ojos aún abiertos de terror. Los otros 2 huyeron hasta llegar a la iglesia, donde tocaron las campanas como locos. Cuando los vecinos salieron, regresaron a la calle vieja. El cuerpo de Manuel seguía ahí, pero del perro no había rastro. Los viejos del pueblo dicen que el perro negro no solo asusta, se alimenta de los que lo desafían. Y cada borracho que cruza por la calle vieja lo hace persignándose, porque sabe que si aparece, no todos vuelven. Historia número 2. Lo que siembras. Créditos a su autor. Ty Smith. El sol comenzaba a descender, tiñendo de naranja el cielo sobre el campo que Pedro había estado cultivando con tanto empeño. La brisa soplaba lentamente, moviendo las ramas de los árboles y las hojas secas. Isidro, su primo, observaba desde la cerca, con un aire preocupado. Había algo en la forma en que Pedro estaba trabajando la tierra que le causaba inquietud. ¿Por qué te aferras tanto a este terreno?, preguntó Isidro, cruzando los brazos. Pedro no respondió al instante. Continuó cavando, abriendo surcos en la tierra con un ritmo constante. Porque es mío, dijo al fin, con una voz grave. Isidro arqueó una ceja. Sabía que ese terreno no pertenecía a Pedro, sino a Octavio, su primo, quien había partido al norte, según decían. Pero algo no le cuadraba. Este campo era de Octavio, Pedro. Nadie te lo dio, ¿qué estás haciendo con él? Pedro dejó la pala y se acercó lentamente a Isidro, sin mostrar emoción alguna. Su mirada era vacía, fija. Octavio se fue al norte, respondió con calma, sin mirarlo a los ojos. ¿Por qué te preocupas tanto por él? Ya no está aquí. Isidro tragó saliva. La sensación de que algo no estaba bien se apoderaba de él. ¿Y por qué nadie lo ha visto desde entonces?
¿Y por qué nadie sabe nada más de él? Pedro no respondió de inmediato. Dio un paso atrás, dejando que la conversación se deslizara en el aire. Porque Octavio era un tonto, Isidro. Pensaba que este terreno le pertenecía, pero no era así. Lo que tú y yo tenemos aquí es diferente. Isidro se acercó un paso más, notando algo extraño en los ojos de Pedro. Sentía que algo oscuro estaba ocurriendo, pero no quería admitirlo. Pedro, todos hablan de eso, ¿sabías? Dicen que tú fuiste el último en verlo. Y que, antes de irse, Octavio discutió contigo. ¿Eso es cierto? Pedro no respondió de inmediato. Dio un paso atrás, dejando que la conversación se deslizara en el aire. No seas tan ingenuo, dijo Pedro. Octavio se fue, y todo esto ahora es mío. Así que déjate de rumores. No vendrá, nunca volverá. Él ya, sonriendo irónicamente. Isidro lo miró fijamente. La duda lo devoraba, pero no quería creer que su primo estuviera detrás de todo eso. No podía ser. Maldito. Exclamó Isidro, levantando la voz. Lo mataste. Lo enterraste aquí. Eres un asesino. Pedro lo miró como si fuera un niño, con una sonrisa cruel en su rostro. Sin previo aviso, tomó el machete que descansaba cerca de él y lo levantó con rapidez. Isidro intentó retroceder, pero Pedro ya estaba encima de él. ¿Crees que me importa lo que digan? Respondió Pedro, con un tono sardónico, mientras blandía el machete hacia su primo. El machete cortó el aire y, con un sonido sordo, atravesó el pecho de Isidro. La sangre brotó a chorros, empapando la camisa de Pedro mientras Isidro se tambaleaba, mirando la herida con incredulidad. Isidro cayó de rodillas, intentando gritar, pero su voz se ahogaba en el torrente de sangre. Isidro, con los ojos llenos de desesperación, miró a su primo, suplicando. Pedro, por favor. No. No me hagas esto, somos familia. Pedro se inclinó sobre él, mirando a los ojos de Isidro sin una pizca de compasión. ¿Familia? Rió Pedro, una risa sarcástica. Lo que cosechas, eso recoges, Isidro. Siempre fuiste un tonto. Esta tierra es mía. Todo lo que tenía que hacer era quitar a los estorbos. Isidro, con las manos temblorosas, intentó aferrarse a su primo, pero la vida se le escapaba rápidamente. Sus ojos se nublaron, y entre su último aliento, murmuró. No. Pedro, lo que, cosechas. Pero la voz de Isidro se apagó, y su cuerpo cayó pesadamente al suelo. Pedro, con una mirada observó a su primo morir lentamente ante él. No sintió pena ni remordimiento. Tomó el machete y le dio un último golpe, asegurándose de que no quedara rastro de vida en Isidro. Después de que Isidro murió, Pedro no hizo nada más que cubrir el cuerpo con tierra, con una sonrisa burlona en su rostro. La risa, aún cargada de desprecio, se escuchó en el aire mientras lo hacía, como si la muerte de su primo fuera solo otra tarea más en su campo. La mañana siguiente, Pedro terminó de sembrar el terreno con la esperanza de que la cosecha fuera abundante. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas y levantando polvo. Mientras Pedro se alejaba, mirando el horizonte, una inquietante sensación lo recorrió. Era como si algo estuviera observando. Esa noche, la tierra parecía moverse por sí sola. Los surcos que Pedro había abierto comenzaron a moverse, a agitarse, como si algo hubiera sido sembrado más allá de las semillas. Pedro sintió una presencia detrás de él, pero antes de que pudiera volverse, las sombras tomaron forma. Primero apareció Octavio, con su rostro pálido y la mirada furiosa. Luego Isidro, cuyo cuerpo había emergido de la tierra, su rostro marcado por la desesperación de su última mirada. Ambos lo miraban, no con odio, sino con una expresión indiferente, como si la vida ya no estuviera en ellos. La figura de Octavio se adelantó. Nos sembraste, Pedro. Ahora es tu turno. Pedro intentó retroceder, pero algo invisible lo sujetó. La tierra a su alrededor comenzó a moverse como un organismo, envolviéndolo. Con cada respiración, la tierra se apretaba más y más, cubriéndole los pies, las piernas, el torso. Intentó luchar,
pero las fuerzas lo abandonaban. Los latidos de su corazón se desbocaban y el aire se hacía espeso, como si el mismo suelo lo estuviera estrangulando. No podía respirar. El miedo se apoderó de Pedro, y sus pensamientos se tornaron caóticos. ¿Cómo podía estar pasando esto? Intentó gritar, pero la tierra llenó su boca, y su cuerpo quedó atrapado bajo su peso. El dolor era insoportable, cada centímetro de su piel siendo oprimido, aplastado, mientras el suelo se tragaba su cuerpo. Con el paso del tiempo, la presión sobre su pecho aumentaba. La tierra, fría y húmeda, le llenaba los pulmones. No podía moverse, no podía hablar. Solo sentía cómo la vida se desvanecía lentamente. Cada vez que intentaba respirar, el aire le faltaba más, el dolor se intensificaba, y una sensación de desesperación lo consumía. Su mente se nublaba, su cuerpo se ahogaba en la tierra que él mismo había cultivado, mientras la voz de Isidro la escuchaba en sus oídos. Lo que siembras, lo cosechas. Antes de que pudiera pensar en algo más, Pedro dejó de luchar, entregándose a la oscuridad. La tierra se tragó su vida con la misma rapidez con que él había sembrado su destino. En la mañana, los vecinos encontraron el campo vacío. No quedaba rastro de Pedro. Solo los surcos, ahora llenos de un líquido espeso y rojizo, y un espantapájaros hecho con ropa ensangrentada y restos de huesos. La tierra quedó maldita. Historia número 3. La bruja. Créditos a su autor de A. Smith. Las llamas de la hoguera rugían como bestias hambrientas, iluminando la plaza del pueblo con un resplandor cruel. No era justicia, era un altar de barbarie, un sacrificio a la ignorancia. La bruja anciana fue arrastrada entre gritos y maldiciones, atada a la estaca con manos que temblaban más de odio que de fe. La multitud, enardecida, la observaba como si su muerte fuera a borrar todos sus miedos. Hereje. Vociferó uno de los verdugos. Tus maleficios trajeron la desgracia. Añadió otro. La anciana intentó defenderse, pero nadie quiso escucharla. Sus palabras eran ahogadas por las risas y los insultos. El fuego comenzó a trepar por la leña, impaciente, lamiendo la madera como si esperara el momento de devorar su piel. Recordé las historias de torturas, la prueba del agua y la prueba del fuego. La primera consistía en arrojar al acusado a un río o pozo, si flotaba era culpable, si se hundía, inocente, aunque ya muerto. La segunda era más brutal, el acusado debía caminar sobre hierro candente o resistir las llamas, y si salía vivo era puro. De lo contrario, el fuego lo declaraba culpable y lo consumía. El primero en arrojar leña fue un joven del pueblo. Lloraba mientras lo hacía, dividido entre su humanidad y la bestia que lo devoraba. Nuestros ojos se cruzaron buscando en los míos un poco de compasión. Avergonzada, bajé la cabeza. En ese instante comprendí, la piedad se había extinguido en todos nosotros. Sufre, bruja. Gritó. La bruja alzó la cabeza y su voz retumbó como un trueno. Que el infierno se lleve a quienes me juzgan. El viento se agitó con violencia. Las llamas comenzaron a girar, envolviendo a los presentes con fuerza descontrolada. Los hombres retrocedieron, pálidos de terror, pero ya era tarde. La hoguera explotó en un rugido infernal, y las lenguas de fuego se abalanzaron sobre la multitud. Vi cuerpos arder vivos, la piel derritiéndose como cera, los huesos quebrándose bajo el calor. Los gritos eran desgarradores, madres abrazando a sus hijos convertidos en antorchas humanas, hombres intentando arrancarse la ropa que ya era parte del fuego, rostros deformándose en muecas de agonía. El suelo temblaba bajo mis pies, y entre las llamas, la anciana se erguía con el rostro transformado, sus ojos brillaban como carbones encendidos. Un último grito escapó de su garganta, no de dolor, sino de triunfo. Su cuerpo se desintegró en el fuego, y al instante, desapareció. El silencio cayó, pero no duró. De la hoguera comenzaron a surgir sombras, espectros de los que habían ardido con ella. Sus figuras ennegrecidas caminaban tambaleantes, con los ojos vacíos, extendiendo manos de humo y ceniza. La multitud que quedaba gritaba, huyendo despavorida. Entonces, desde los árboles, se escuchó una carcajada. Corrí.
El bosque parecía cerrarse sobre mí, las ramas arañaban mi piel y el humo me cegaba. Tropecé, caí al suelo, y al levantar la vista, allí estaba ella. La bruja. No como la anciana consumida por la hoguera, sino como un espectro imponente, con cabellos de fuego negro que se agitaban en el aire. Sus ojos ardían como brasas. «Tuviste la verdad», murmuró con voz grave. «Ahora eres mi testigo, mi heraldo». Extendió la mano, y una llama oscura brotó en su palma. Antes de que pudiera huir, esa flama se incrustó en mi pecho. Sentí que mi carne se abría y ardía por dentro. Mis gritos se mezclaron con el eco de todos los que habían muerto esa noche. De pronto, todo se apagó. Abrí los ojos. La hoguera era solo cenizas frías. No había pueblo, no había gente. Solo yo, de pie, con las manos ennegrecidas y un resplandor oscuro latiendo bajo mi piel. Creí que había vuelto a la misma vida, pero las imágenes llegaron como fragmentos sueltos, calles empedradas de otro lugar, un mercado de voces extrañas, una casa donde nunca había vivido. No había nacido en ese pueblo. Mi cuerpo había despertado en tierras ajenas, lejos de la plaza donde la multitud aclamó la muerte. El silencio era total. Pero dentro de mí, algo respiraba. Algo esperaba. La bruja no había muerto en el fuego, había renacido en mí, con la intención clara de cobrar su cuenta donde quiera que yo caminara. Y mientras el viento helado recorría aquel vacío, comprendí que su venganza ya no necesitaba un cuerpo conocido. Ahora tenía el mío. El ciclo había comenzado, y nadie estaba a salvo. Su venganza apenas comenzaba. Historia número 4. Experiencia real. Compartida por Giselle Pérez. Créditos a su autor. Ty Smith. Cuando yo era un bebé, vivíamos en la casa de mi abuelo Miguel. Mi padre biológico ya nos había abandonado antes de que yo naciera, así que mi mamá cargaba sola con todo. Una noche, salió a comprar al Oxxo. Era tarde, la calle estaba vacía y el silencio le daba un aire extraño al camino. Justo cuando estaba por entrar a la tienda, una anciana calva se le apareció de frente. Su mirada era tan intensa que mi mamá se quedó helada. Con voz firme y un tono que sonaba a revelación, la anciana le dijo: «Tienes un don, se nota en tus ojos». Después de esas palabras, sacó un papel arrugado, anotó un número y una dirección, y se lo entregó. Luego se marchó sin explicar nada más, perdiéndose en la oscuridad de la calle. Mi mamá, confundida, guardó el papel y entró al Oxxo como si nada. Compró lo que necesitaba y regresó directo a la casa. Nunca llamó, nunca buscó esa dirección. Con el tiempo, el papel desapareció. Lo extraño es que, desde entonces, en la casa donde vivimos ahora siempre han pasado cosas. Mi mamá asegura haber visto fantasmas y sombras, y siente que alguien la observa cuando está sola. Muchas veces le pide a mi hermano Miguel que la cuide y vigile, como si supiera que él es parte de esa protección que necesita. Yo, cada vez que recuerdo esta historia, pienso que aquella anciana no se equivocó. Tal vez mi mamá realmente tiene un don, uno que nunca quiso aceptar, pero que sigue marcando nuestra vida. Historia número 5. La historia de dos hermanas. En colaboración con Sentirás Escalofríos. Melissa y Verónica eran dos hermanas gemelas que se parecían como un par de gotas de agua. Ambas tenían los mismos hermosos ojos azules, la piel blanca como la leche y un pelo negro muy oscuro, que les enmarcaba el rostro de ángel. Las niñas eran muy bonitas e idénticas por fuera, pero así como su exterior parecía inofensivo, nadie podía imaginar lo distintas que eran por dentro. Melissa, la mayor por 2 minutos de diferencia, era amable y buena con todo el mundo. Las personas la querían por su dulce forma de ser y la alegría que reflejaba su mirada. Verónica, la menor, era todo lo contrario. A menudo se hacía la falsa con su hermana y con el resto de las personas, pero por dentro, la envidia se la comía viva. Tenía un complejo de inferioridad por haber nacido la segunda y también al ver lo fácil que era para su hermana gemela darse a querer. Mentía, manipulaba y se aprovechaba de los demás tanto como le fuera posible, así que no tenía amigos.
La única que no parecía darse cuenta de sus malas intenciones era Melissa, quien la quería muchísimo. Pero Verónica se moría de rabia al contemplarse en el espejo y ver el rostro de su melliza. Un día, Verónica le propuso a Melissa que jugaran un juego. Ambas se encontraban en el espacioso jardín de su casa, sin nada que hacer. Melissa accedió, sin imaginar lo que su hermana tenía en mente. Tienes que entrar en la casa y contar hasta 20. Cuando acabes, sal a buscarme, le dijo Verónica. Melissa corrió a la casa y se puso a contar. 17. 18. 19. 20. Listo. Verónica, voy a buscarte, exclamó, antes de volver al jardín a toda prisa. Lo que vio allí la paralizó por completo. Verónica yacía colgando de una de las ramas del árbol del jardín, con una soga AM4 rada al cuello y el rostro amoratado por la falta de oxígeno. Tenía una expresión grotesca en su delicado rostro. Tanto había llegado a odiar el compartir la misma sangre y apariencia que su gemela, que se había suicidado. Solo para hacerla sentir culpable. A partir de entonces, su espíritu la perseguiría toda la vida. Verónica además, hizo un pacto con el diablo para que el árbol de su jardín mantuviera vivo su recuerdo. A menudo, su hermana se asomaba desde su ventana y veía a su gemela muerta meciéndose entre las ramas, con una malvada sonrisa en su rostro y unos ojos ardientes como las brasas del infierno, que permanecían fijos en ella llenos de odio. Con sus padres tuvo que mudarse y nada volvió a saberse de ellos. Este relato corto de terror es uno de los más célebres en Estados Unidos. Hay quienes dicen que sucedió de verdad. Hay quienes creen que el árbol en el que se ahorcó Verónica existe, en algún suburbio desafortunado. Si alguna vez llegas a encontrarte con un tronco muerto en el patio trasero de una casa encantadora, quizás sea mejor mantener las distancias. Historia número 6, la historia de Luisa. En colaboración con Sentirás Escalofríos. Hay una leyenda muy conocida en Argentina, que en realidad es real y da muy mala espina, y es sobre una joven que acababa de cumplir 19 años, sí, muy jovencita y con un futuro. Resulta que la chica se vistió con un lindo vestido, y salió de su cuarto con estampados, para dirigirse al salón, donde una amiga suya, le dijo que su madre, Luisa, era amante de su novio a escondidas suyas. Rufina se enfureció mucho con la noticia, y tiempo después fue a su habitación. Cuando Luisa, su madre, abrió la puerta de su alcoba, encontró el cuerpo de Rufina tirado, sin pulso ni respiración. Luisa, asustada, llamó a un médico, y éste le dijo que su hija había muerto. A Luisita le pareció raro, y llamó a otro doctor. Fue el mismo caso, estaba muerta según él. La madre llamó a muchos doctores de la zona y siempre obtenía la misma respuesta: lamentablemente su hija está muerta. Entonces, a Luisi no le quedó otra que enterrarla en el cementerio de Recoleta. La enterraron en el pequeño terreno que tenía la familia, y con tristeza Luisita se despidió. Pronto, un guardia, en su turno de noche, vio el ataúd de la señorita abierto. Ante lo confundido y sus dudas, llamó a la familia, quien estuvo acompañada de guardias. Si bien el ataúd no estaba abierto, la madre pidió abrirlo, y cuando sucedió, vio a Rufina rasguñada, sin aire y toda la puerta del féretro estaba arañada. Cuentan que Rufina estaba viva, y despertó en el ataúd, al intentar escapar se rasgó por la falta de espacio, y murió sin oxígeno. Algunas versiones y teorías dicen que la doncella tenía catalepsia, trastorno que impide en ocasiones mover el cuerpo y la sensibilidad de éste, como si muriera. Otros dicen que la mamá le daba unas pastillas para dormir y así pudiera estar con su novio, pero de tanta dosis, Rufina perdió la conciencia o más teorías. Los argentinos no confirmamos cómo murió, pero sí sabemos que es real, y que su tumba muestra a Rufina con su vestido, abriendo una puerta, la de su dormitorio. Su C4 se encuentra en el cementerio de Recoleta y actualmente es una de las historias más sorprendentes de la Argentina y a la vez lamentable por la pobre chica. Por estos casos, inventaron la campana que hay en los ataúdes hoy en día. Historia número 7. La historia de sonidos extraños. En colaboración con Sentirás Escalofríos. Lo vi desde mi cama. Apoyaba mi rostro de costado sobre mi almohada,
tratando de no moverme ni respirar. No entendía qué buscaba, pero esa cosa estaba muy desesperada. Hacía sonidos extraños con la boca, sonidos como los que hacen los perros cuando están por pelear, no movía los brazos, solo acercaba su rostro por todos lados. Todo estaba tan silencioso hasta que Steve apareció en mi puerta ladrando ruidosamente. Hecho que hubiera deseado que nunca pasara. Esa cosa se volteó rápidamente hacia mi perro y se le acercó haciendo sonidos con la boca, como si quisiera vomitar. Mi desesperación era tan grande que grité que no se le acercara. Ya han pasado 2 semanas. Puedo ver cómo Steve se empina a pudrir. Veo cómo su pelaje color marrón empieza a perder color. Veo sus ojos saltones y rojos a causa de haber sido ahorcado. Veo cómo esa cosa sigue al costado de mi cama esperando algo, no sé lo que quiere, pero su presencia día y noche me perturba. No me quiero mover porque no quiero morir, hasta ahora no le pude ver el rostro pero tenía una marca en la oreja muy familiar. No recordaba dónde lo había visto. Veo cada día como esa cosa solo se levanta para comer un pedazo del cuerpo de mi perro, veo su espalda ensangrentada. Tenía una bata como la que usan los pacientes en los hospitales. 4 semanas. No tengo fuerzas para nada. Solo escucho la misma rutina macabra. Pero fue un viernes por la tarde, cuando mi madre ingresó a mi casa como era de costumbre, ella siempre me visitaba esos días. Escuché de pronto muchos gritos mi madre hasta que estos cesaron, luego de esto recuerdo a mi madre sacándome de mi casa, pero mientras salía vi a mi padre atravesado por un cuchillo en el ojo, toda la sangre goteaba por su rostro, por la bata de paciente, por sus manos que estaban llenos de pelo de Steve entre sus uñas. Desperté en el hospital y mi madre estaba ahí. Tenía el rostro hinchado y vendado. Ella dijo que mi padre se había escapado del manicomio hace semanas y que había asesinado a toda nuestra familia, solo faltaba yo. Luego se echó a llorar mucho y yo me quedé dormido. Desde entonces no volví a ver a mi madre, pero sé que me cuida desde arriba. Los doctores dicen que ella había sido acuchillada en el rostro cuando peleó con Papa y que murió instantáneamente. No queríamos mandar a Papa al manicomio pero, desde que su hermana fue asesinada en su cara sin que él pudiera hacer nada, todo empezó a cambiar. Historia número 8. La historia de un reptil en el agua. Hace años me contaron esta historia, ciertamente inverosímil para personas cultas, pero profundamente arraigada al espíritu supersticioso, sencillo y crédulo al mismo tiempo. Cierto rancho oriental progresaba a grandes pasos, y en su camino rápido y ascendente lo seguía la fortuna incontable de sus dueños, que ya alcanzaba magnitudes fabulosas. Cierto día, un peón del rancho descendió al sótano de la casa solariega en busca de una herramienta, y al abrir la puerta, una víbora enorme, una gigantesca serpiente, se enroscó sobre sus brazos. El sótano solitario fue testigo de un extraño duelo a muerte. El hombre era valiente, todo un mestizo. Pero el monstruoso reptil lo doblegó. Y cuando se asomaron a la puerta entreabierta otros peones, trastornados por la trágica muerte de su compañero, vieron paralizados de horror, que la víbora devoraba a su víctima. Y corrió, de boca en boca, de rancho en rancho, como siempre se esparcen las malas nuevas, el relato de una fantástica historia. El propietario del rancho había firmado un pacto con el diablo. Este le daría creciente prosperidad, la floreciente fortuna que hoy gozaba, a cambio de su alma. Día a día crecía el pánico del pueblo, junto con la riqueza del rancho, que también iba en aumento. Muchos peones habían perecido en pos de esa terrible unión, pues el familiar, esa siempre monstruosa enviada de lo más recóndito de la selva, quién sabe por quién, reclamaba alimento vivo, porque su hambre insaciable exigía carne humana. Y por ende, el patrón enviaba al rancho, cada año, a un peón, presa joven y codiciada, fácil de lograr, en busca de herramientas. Ese año el elegido era hombre de pelo en pecho, conocedor de su destino horrible. Temía, como es de suponer, a la diabólica fiera, pero el patrón mandaba, y quién osaría, y más en aquellos tiempos remotos, en contrariarle, exponiéndose a castigos peores, que suponían una muerte lenta. Pero muchas veces. Según un dicho popular, el filo de un puñal rompe el maleficio más indisoluble, y allá fue el valiente, blandiendo su machete corto en la diestra. Unos dicen que la lucha fue encarnizada, otros que fue rápida,
pero todos afirman que Lepeón victorioso, salió, levantando el machete ensangrentado y gritando enloquecido, mezclando júbilo, asombro, y terror en una sola frase triunfal: lo he matado. Todos corrieron a ver a la bestia muerta, pero había desaparecido, allí solo se hallaba un rastro de sangre oscuro y sumiso mientras buscaba la salida y desaparecía sin dejar rastro. El rancho, hasta entonces tan próspero y floreciente, desde ese día comenzó a marchar mal, vinieron las malas cosechas, plagas en el ganado y su inmensa importancia fue desapareciendo hasta paralizar por completo su actividad. Cayó de tropezón en tropezón, según el decir del pueblo. No faltó quien dijera que al morir el familiar el maleficio había quedado roto. Historia número 9. La historia de una sombra en mi habitación. ¿Qué tal, amigos de Relatos de Terror García? Bueno, me llamo José y quería contarles algo que no pude contarles a mis padres, no lo hice porque nadie me creería. Bueno, comenzaré. Era una tarde el día 12 de noviembre de 2017 a las 16:16, estaba solo en mi casa y sentí un escalofrío extraño. Pensé que era el viento, pero más tarde descubriría que no. Después de sentirlo, decidí ponerme un yan ya que estaba con un short que me había regalado mi tía, pero el escalofrío seguía hasta que decidí cerrar la puerta. Entonces, cuando me di la vuelta, vi algo horrible. Enfrente mío había una sombra que llegaba hasta el techo de la casa. Me quedé congelado y la sombra me dijo con voz cortante: tranquilo. En ese momento me desmayé y desperté en un hospital. Entra un doctor y me dice que todo estará bien, que me podré ir enseguida, pero cuando le quise hacer una pregunta, respondió de manera cortante: tranquilo. Estaba choqueado, pero por suerte no me desmayé. Desde que salí del hospital no paro de pensar en la sombra y en el doctor. Al día siguiente fui al colegio y ese día fue el más trágico de todos lo que viví, pues me había sacado un rojo en la clase de matemática y mi profesora me dijo: tranquilo. En ese momento salí corriendo de la sala, fui hasta la entrada del colegio empujando a los inspectores que trataban de detenerme. Cuando conseguí salir tratando de cruzar la calle, me atropelló una micro y fue así como morí. Luego descubrí que todos esos, tranquilo, que escuchaba, era ni más ni menos que mi imaginación. Historia número 10. El relato de la mujer de negro. Créditos: el portal del Michi oficial. En la carretera que va desde Pachuca a Real del Monte, se ha avistado una escalofriante aparición que, según se cuenta, ya ha espantado a más de un conductor por las noches. Todo inició en la década de los 50, cuando se comenzó a reportar la presencia de una extraña mujer vestida de negro, cuyo rostro se ocultaba detrás de un tupido velo. Una de aquellas noches, Juan Torres, taxista de profesión, conducía de regreso por aquel camino cuando notó cómo la susodicha le hacía una seña para que se detuviera. Desconociendo la leyenda, decidió ayudarla y le permitió subir al auto. ¿Para dónde va, señora? Lléveme al Panteón Inglés a Real del Monte, respondió ella desde el asiento trasero. Ahí hay alguien que me está esperando. Extrañado, pues ya era muy tarde como para querer al cementerio, Juan retomó el camino. Durante el camino intentó hacer conversación con la desconocida, pues no dejaba de tener la sensación de que algo andaba mal. No obstante, ella no le contestaba. Al llegar a su destino, Juan respiró aliviado, se moría por perder de vista a aquella tenebrosa mujer. Ya estamos aquí, señora. ¿Van a ser 100 pesos por el viaje, señora? Juan miró hacia atrás y se llevó un susto al ver que la mujer no estaba. Era imposible, en ningún momento la había escuchado bajar. Nervioso, miró hacia el panteón, que tenía las puertas cerradas. Sin embargo, a lo lejos, pudo ver cómo la dama de negro caminaba en medio de las tumbas y se desvanecía. Aterrorizado, el taxista huyó a toda velocidad de ahí. Nunca volvió a recoger a nadie en la carretera de noche. Historia número 11. El relato del fantasma del hospital. En colaboración con el portal del Michi. En un hospital en México construido décadas atrás, un trabajador llamado Joaquín murió trágicamente cuando un derrumbe debido a un fuerte sismo lo aplastó durante la construcción. A raíz de eso, su espíritu nunca dejó el lugar. Años después, una enfermera llamada Laura comenzó a notar fenómenos extraños en el hospital. Mientras trabajaba, luces que parpadeaban, pasos en los pasillos vacíos, y una figura borrosa en las cámaras de seguridad.
Una noche Laura decidió investigar y bajó al sótano, el lugar donde Joaquín había fallecido. Allí, vio al fantasma de Joaquín, cubierto de polvo y con la mirada vacía. Sin moverse, el espectro señaló una pared. Laura descubrió una placa que decía, en memoria de Joaquín Méndez, quien dio su vida en la construcción de este hospital. Al encontrar la placa, Laura les comentó a sus compañeras enfermeras y rendirle homenaje y colocaron una a un altar. El espíritu de Joaquín finalmente se desvaneció en paz, y los fenómenos paranormales en el hospital cesaron. Sin embargo, en ocasiones se escucha una voz diciendo. Historia número 12. El relato del teléfono maldito de Querétaro. En colaboración con el Portal de Michi. En la década de 1950, en Querétaro, México, se instaló una de las primeras centrales telefónicas de la ciudad. Entre los empleados comenzó a circular un rumor inquietante, había un número en particular que nadie debía marcar, porque siempre ocurría algo extraño. Los operadores aseguraban que, cuando alguien lo marcaba, no sonaba tono de llamada, en cambio, se escuchaba un murmullo profundo, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, repitiendo frases incomprensibles. Algunos dijeron haber escuchado claramente que los llamaban por su nombre. Lo más aterrador fue que dos operadores que jugaron a marcar ese número comenzaron a tener accidentes extraños. El primero murió atropellado unos días después, el segundo sufrió un paro cardíaco sin antecedentes de enfermedad. El número fue eliminado de la central, pero aún hoy, algunos trabajadores antiguos cuentan que, durante las noches, cuando todo queda en silencio, los teléfonos de las oficinas llegan a sonar solos. Y si alguien se atreve a contestar, solo escucha un susurro helado que pronuncia su nombre. Historia número 13. El relato de la carreta de los insurgentes condenados, 1812, Guanajuato, Querétaro. En colaboración con el Portal del Michi. Durante la Guerra de Independencia de México, los caminos de Guanajuato a Querétaro, México, eran peligrosos, no solo por las emboscadas realistas, sino también por un suceso que hasta hoy algunos cronistas de pueblo cuentan en voz baja. En 1812, un grupo de insurgentes capturados fue ejecutado en Guanajuato. Sus cuerpos no recibieron sepultura cristiana, sino que fueron arrojados a una carreta que, según testigos, partió de madrugada con destino a Querétaro. La carreta nunca llegó, y los cadáveres jamás fueron encontrados. A partir de entonces, arrieros y viajeros nocturnos comenzaron a hablar de una carreta fantasma tirada por mulas huesudas que avanzaba rechinando en la oscuridad de los caminos. Quienes la escuchaban decían que el aire se volvía helado y que los gritos de hombres torturados se mezclaban con el crujir de las ruedas. Algunos incluso afirmaban que al acercarse, veían a los insurgentes decapitados con las manos atadas, mirando fijamente, como si buscaran a quien terminara su causa. Con el tiempo, la aparición de la carreta se volvió un mal presagio. Los lugareños aseguraban que cada vez que se escuchaban sus ruedas en la madrugada, al día siguiente había una emboscada, una derrota o una ejecución de insurgentes. Cuando terminó la guerra, las historias no cesaron. En pueblos como Apaseo, Celaya y San Juan del Río aún se cuenta que en septiembre, cerca de las fechas patrias, 15 y 16 de septiembre, la carreta de los insurgentes condenados cruza los caminos, recordando que hubo almas que no descansaron por haber muerto sin justicia ni sepultura. Historia número 14. El relato de la anciana se lo quería llevar. En colaboración con el Portal del Michi. Una anciana llegó a la puerta de la casa en una fría noche de invierno, golpeando suavemente la puerta con manos temblorosas. La familia que vivía en la casa, sintiendo compasión por la anciana, decidió de buen grado dejarla pasar y pasar la noche en su hogar. Al principio, todo parecía normal. La anciana se sentó junto a la chimenea y les contó historias de su vida pasada. Pero a medida que pasaba la noche, algo comenzó a parecer extraño. Su mirada era penetrante y sus ojos parecían brillar en la oscuridad de la habitación. El niño de la familia, un inocente pequeño de tan solo 7 años, se sentía intranquilo. La anciana lo miraba fijamente con una sonrisa siniestra en su rostro arrugado. «Eres tan tierno», susurró la anciana, acariciando el cabello del niño. «Me dan ganas de comerte».
El niño se estremeció de miedo y se acurrucó junto a su madre, esperando que la anciana se fuera pronto. Pero la anciana insistió en quedarse toda la noche. Mientras la familia se retiraba a descansar, el niño no podía conciliar el sueño. La presencia de la anciana en la casa lo tenía atormentado. Pasaron las horas y el niño apenas podía mantener los ojos abiertos por el miedo. De repente, escuchó un suave murmullo que lo hizo estremecer. Levantó la mirada y vio a la anciana de pie junto a su cama, con una sonrisa maliciosa en su rostro. «Te lo dije», susurró la anciana, mientras extendía una mano temblorosa hacia el niño. El niño gritó y corría hacia la habitación de sus padres, despertándolos con su llanto. Pero cuando miraron hacia la cama del niño, la anciana ya no estaba allí. Desde esa noche, el niño no pudo volver a dormir tranquilo. Siempre sentía la mirada inquietante de la anciana en la oscuridad, esperando el momento en que ella volvería por él y cumpliría su macabro deseo de devorarlo. La anciana no era lo que parecía, y sus intenciones eran mucho más terroríficas de lo que la familia jamás había imaginado. Historia número 15. Relato de las ánimas en pena flotando. En colaboración con Sentirás Escalofríos. Lo que pasaré a contar es algo que me sucedió hace algunos años, aún lo recuerdo con mucha nitidez, ya que es uno de los recuerdos de mi vida que jamás podré olvidar. Mi nombre es Nora, tenía 15 años y vivía en el barrio de Ramón Castilla, en un pequeño pueblo llamado Casagrande, como no hay mucha actividad comercial, típico en un pueblo pequeño, ya que no había cines ni centros comerciales a los cuales ir, todas las noches salíamos a las pequeñas bancas que hay en nuestro bloque, porque así se les llama cada grupo de casas que hay en el pueblo. Era domingo, lo recuerdo como ayer, mi mamá me llamaba para cenar a la misma hora de siempre 7 de la tarde. Comí apresurada porque como todos los días me tenía que reunir con mi mejor amiga Laura en las banquitas de mi bloque, mi mamá me decía, Nora, come despacio, te vas a atorar. Pero yo apresurada pasaba casi entera mi comida y todo por querer salir rápido, hasta que de pronto terminé y le dije, mami, ya vengo, no demoro, a lo cual mi madre respondió, ve con Dios y ten cuidado, hija, los domingos son pesados. Laurita ya me estaba esperando con cierta angustia por mi demora y al verme me increpó con cierto tono de sarcasmo, mejor ven mañana con el desayuno y nos vamos juntas al cole, a lo cual respondí, qué exagerada eres, Lau. Igual me senté y empezamos a charlar, la conversación se hizo amena, conversábamos de los chicos que nos gustaban, del último chisme del colegio, fue una larga tertulia como a las que ya estábamos acostumbradas. El manto de la noche nos cubría y solo nos alumbraba los pequeños foquitos de los postes de madera colocadas en cada esquina de nuestro bloque, cuando de pronto nota Laura algo sorprendida, miraba hacia el otro lado de la calle y empezó a ponerse pálida. Yo le pregunté, Lau, ¿qué tienes? Pero su mirada lo decía todo. Yo di vuelta para ver qué es lo que sucedía y a lo lejos logré divisar cómo una procesión se iba acercando hacia nosotros, lentamente, con unas velas encendidas. Conforme iban avanzando el ambiente se ponía más frío, nosotras estábamos heladas de tanto miedo, se escuchaba un canto triste lleno de dolor y pánico. De pronto por un impulso muy extraño logré pararme y tomé del brazo a mi amiga ya que ella no podía moverse, la arrastré hacia la puerta de mi casa pero el tramo se nos hacía largo, sentía que me quedaba sin fuerzas ya que la procesión se acercaba más y más a nosotros, los perros aullaban, el viento soplaba fuerte y ese canto triste que nos hacía quebrarnos de miedo. Saqué mis llaves y de reojo pude ver que solo faltaba metros para que lleguen al lado nuestro, a la fuerza logré abrir mi puerta. Entré con mi amiga quien en el instante se desmayó y yo con el miedo a cuestas tiré la puerta para cerrarla, pero sí logré alcanzar a ver que el tumulto de la procesión eran ánimas en pena que flotaban sobre el suelo. Mi madre salió a socorrernos, llamamos a los papás de mi amiga quienes vinieron de inmediato porque eran nuestros vecinos. Luego de narrar lo sucedido nos dijeron que se trataba de la procesión de las ánimas quienes se aparecían en ciertas ocasiones y que se llevaban a los que encontraban en su camino. En realidad tuvimos mucha suerte al poder salir de su paso, por eso ten cuidado con las procesiones nocturnas, no querrás que te encuentren y te lleven para unirte a ellas. Historia número 16. Experiencia real. Anónimo. Créditos a su autor. Ty Smith. No sé si lo que escuché esa madrugada fue real o solo producto de mi imaginación. Era el velador de un hospital abandonado, un edificio gris, con pasillos largos.
Eran casi las 2 de la mañana cuando empecé a escuchar un sonido extraño, el rodar de una camilla. Al principio pensé que alguien se había colado, pero pronto me di cuenta de que no podía ser, porque todas las entradas estaban cerradas con cadenas. Seguí el sonido por los pasillos oscuros, hasta que la vi. Una camilla vieja avanzaba sola, como empujada por alguien invisible. Encima tenía un bulto cubierto con una sábana amarillenta. Me acerqué, con el corazón latiéndome fuerte, y justo cuando estaba a punto de mirar qué había debajo, la sábana se levantó sola. No había cuerpo. Solo manchas oscuras que parecían sangre y un olor horrible a descomposición. Retrocedí asustado, pero el sonido de las ruedas volvió a sonar detrás de mí. La camilla ya no estaba sola, 3 más aparecieron, avanzando lentamente por el pasillo, todas con sábanas manchadas. Esa noche salí corriendo sin mirar atrás. Al día siguiente, un viejo doctor del pueblo me contó que años atrás hubo un incendio en ese hospital y decenas de pacientes murieron en sus camillas, que en 4-2. Dicen que los que trabajan de noche en ese lugar escuchan el rodar de las ruedas. Historia número 17. No le entendí, pero a ver si ustedes sí. En colaboración con Sentirás Escalofríos. Durante la noche Martín sentía miedo de lo que se ocultaba en la sombra. No era tan pequeño para tener miedo, pero tampoco para no tener miedo común. Su madre siempre le hablaba con él en la noche hasta que durmiese. Una noche su madre fue asesinada por unos rufianes en medio de la calle. Martín se sentía destrozado. Su padre solo le daba el beso de las buenas noches, pero su madre le contaba historias. No sabía cómo pasar la noche sin su amada madre. En esa noche escuchó pasos detrás de su puerta. Al temerle a tal criatura tras la puerta, temblaba de miedo con solo pensar en el aspecto, pero una voz silencia sus gemidos. No prestó atención a su figura, sino solo escuchaba la dulce voz que silenciaba tales pasos. Esta es una advertencia, no te confíes, la muerte tarda, pero llega, dijo aquella figura. Martín se sintió incómodo de que tal voz dijese unas palabras tan desgarradoras, pero al final durmió sin complejidades. Esa noche despertó tras escuchar un llanto en la puerta de la casa. Se asustó, pero algo le daba la impresión que era su madre. Corrió hasta la puerta y abrió. Solo vio una criatura en pena, desangrándose, y con una expresión de odio en su cara. Levantó unas garras enormes contra el niño, lo esquivó con agilidad que nunca antes había demostrado. Salió despavorido detrás de la criatura, huyó hasta el parque. No había nadie y sentía un frío en su espalda. Ya era tarde cuando hundió sus garras en su carne y recorrió sus nervios como los gusanos recorren la carne. Hallaron al padre muerto y desfigurado en su cama. Nunca supieron quién lo mató, pero se sospechaba del hijo, sobre todo porque primero fue llevado a un orfanato, donde murieron todos los niños que estaban en el mismo piso. Luego en prisión a su compañero de celda. No supieron cómo lo mató, pero lo llevaron a un sitio donde le examinarían. Por desgracia los investigadores fallecieron de las mismas garras que marcaron con sangre paredes y piso. No se permitía ver al niño después de las 3 a.m. y nunca se supo del pobre Martín de nuevo, pero se evidenció que el niño murió a la edad de 14 años después de 2 años de ser internado. Desde entonces una serie de asesinatos ocurre en el país y nadie es testigo más de un minuto de aquella asesina. Nunca se sabrá de si tienes miedo de lo que puede venir. No tengas miedo, porque será rápido. Siempre y cuando te entregues, solo tienes que estar listo para tener unos dulces sueños. Historia número 18. Yo soy la muerte. Autora Da Smith. Camino entre ustedes con los pies descalzos. La tierra tiembla, las bombas desgarran la carne del suelo. Y yo recojo lo que dejan. Pedazos de Siyu 3 pos, ojos que aún parpadean en el lodo. Mandíbulas que caen sin grito. Ese 4 hombre que corre en ríos espesos hasta inundar las trincheras. Este es mi campo, y este campo es mi altar. Los cañones son mi coro. Las granadas, campanas que anuncian mi llegada. Cada explosión abre la carne como flores negras. Y yo recojo sus pétalos húmedos para tejer coronas de silencio. Los soldados creen luchar por gloria. Pero yo los miro descuatronrarse con la boca llena de barro. Arrancándose los dedos mientras buscan un fusil que ya no existe. Sus tripas quedan colgadas en las ramas. Como banderas que jamás ondearán en victoria. Me llaman cruel, pero yo solo cumplo mi oficio.
Les cierro los ojos con ternura. Aunque la sangre me chorree por las manos. Les arranco el último aliento. Ese suspiro tibio que aún huele a madre, a casa, a pan recién hecho. Y me lo guardo en el pecho. Aquí nadie gana. El barro los devora, el hierro los corta, el fuego los devora. Yo soy la única reina que permanece. Con mi manto manchado de vísceras. Con mi corona hecha de casquillos. Cuando todo termina, el campo queda en silencio. Utresos quebrados, moscas sobre los cuerpos hinchados. La luna iluminando mi banquete. Entonces me siento entre los cadáveres. Acaricio el suelo ensangrentado. Y le hablo a las estrellas. Hoy también he vencido. Yo, soy la muerte. Si te gustó el relato, regálame un pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a todos nuestros seguidores. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.